En las últimas horas la tensión se ha adueñado por completo del Capitolio de Estados Unidos. Y todo por una sola razón: la votación de la ley más importante de este segundo mandato de Trump, la conocida como la One Big Beautiful Bill, es decir, la ley grande y bonita. El Senado aprueba el proyecto de agenda de Trump después de la sesión maratónica de votación. Efectivamente, la ley que consolidará las bajadas temporales de impuestos del primer mandato de Trump mientras eleva el déficit federal y el techo de deuda, a la vez que introduce algunos cambios en el código tributario, como desgravaciones fiscales para las propinas y las horas extra, fue aprobada en el Senado el pasado martes por la noche y con ello pasó de nuevo a la Cámara de Representantes, donde ha sido aprobada la versión definitiva del proyecto de ley antes del 4 de julio, la fecha límite autoimpuesta por Donald Trump a su partido para darle su firma final. Ahora bien, no penséis que esta aprobación ha sido un camino de rosas, no. Para nada. Esta propuesta estrella de Trump ha sido la culpable de que su relación con Elon Musk, que se opone radicalmente a ella, haya saltado por los aires hasta el punto de llamarse de todo y amenazarse mutuamente. Y no solo eso, también ha generado un pequeño cisma, incluso entre los propios republicanos. Por ejemplo, en el Senado fue el vicepresidente Vance el que tuvo que desempatar la votación en uso de su facultad como presidente del Senado porque 3 senadores republicanos votaron en contra. Susan Collins por Maine, Tom Tillis de Carolina del Norte y el que puede que os suene más, el senador Rand Paul por Kentucky. Y ojo, porque inicialmente también había una cuarta en discordia, Lisa Murkowski, la senadora republicana por Alaska. Con esos 4 la ley no salía de ninguna forma. Fue entonces cuando el líder de los republicanos en el Senado decidió apostar todos sus esfuerzos a convencer solo a uno de los 4, centrándose en Murkowski. Al final la convencieron con sólidos argumentos, toda clase de beneficios para sus electores de Alaska, como miles de millones de dólares en fondos para hospitales rurales o desgravaciones fiscales para pescadores balleneros, entre otras cosas. En fin, con ese frente solucionado, Vance ha salvado con el desempate el proyecto económico estrella de Trump. Pero lo que puede que muchos os estéis preguntando ahora es ¿por qué genera tanta división esta ley? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué Elon Musk carga frontalmente contra ella bajo el lema Kill the Bill? Pues a ver, para muchos esta ley es todo un suicidio fiscal, una ley que hipoteca el futuro de la economía del país. El último proyecto de ley del Senado destruirá millones de empleos en Estados Unidos y causará un inmenso daño estratégico a nuestro país. Es totalmente loco y destructivo. Concede ayudas a las industrias del pasado mientras que daña gravemente las industrias del futuro. Y ojo, como Musk opinan bastantes otras figuras, incluso en el Partido Republicano, por mucho que al final haya podido aprobarse. Y bueno, tiene sentido. Al final todos ellos estarán pensando en una cosa: las elecciones de medio término son ya el próximo año y no les conviene para nada tener a Donald Trump en su contra. Además, parece que la Casa Blanca se ha ido telefoneando uno a uno con los congresistas reticentes a votar a favor, prometiéndoles futuras soluciones vía órdenes presidenciales. Una nueva versión política del plata o plomo. Y es que con el poder que tiene el trumpismo hoy en las estructuras del Partido Republicano, casi nadie quiere poner en riesgo su reelección. Al fin y al cabo, ya sabemos cómo se las gasta Trump. Es todo un profesional de las campañas de acoso y derribo y persona que no le baila al son, persona que acaba vilipendiada públicamente. El caso es que esta ley podría tener graves repercusiones, pero ¿qué significaría para la economía? ¿De verdad es una inmolación fiscal, como algunos republicanos dicen? ¿Por qué es tan polémica? Bien, pues todo esto y mucho más os lo vamos a contar en un momento. Una grande, bonita y peligrosa. Además de los ya famosos aranceles, ese muro económico que todos conocemos, Trump hizo otra gran promesa durante su campaña: bajar impuestos. Sí,
lo sé, los aranceles también son impuestos que terminarán pagando de una forma u otra los consumidores americanos, pero en fin, ya sabéis a lo que me refiero, a los impuestos más tradicionales. Pues bien, sobre estos últimos parece que sí va a haber rebajas, así que ¿en qué consiste exactamente la One Big Beautiful Bill? Pues a ver, para empezar con este proyecto de ley, Trump quiere reducir sustancialmente dos impuestos a los que les ha dado muchísimo bombo en público: el impuesto a las propinas y a las horas extra. Aunque, y aquí viene el giro, en realidad el impacto será bastante pequeño. ¿Por qué? Pues porque solo un 12% de los estadounidenses trabaja horas extra y apenas un 2,5% recibe propinas. Y por si fuera poco, aunque estos ingresos queden parcialmente libres del impuesto federal sobre la renta, seguirán estando sujetos a las retenciones de la seguridad social y a los impuestos estatales y locales. Vamos, que hay un poquito de humo entre esa parafernalia. Aunque, ojo, porque esto no es más que el principio. Más allá de las medidas de cara a la galería, el plan de Trump esconde reformas fiscales mucho más profundas que sí se dejarán sentir de verdad. Y aquí llega la auténtica protagonista: las nuevas deducciones federales SALT, aquellas que compensan impuestos estatales y locales. Hasta el año 2028, los ciudadanos podrán ahora deducirse hasta $40.000 anuales, cuadruplicando así el anterior límite de $10.000. Lo llamativo de esta subida es que, históricamente, entre los republicanos, estas deducciones no eran tan populares, ya que en la práctica benefician enormemente a estados como California, con impuestos estatales de la renta más altos, y perjudica de facto a aquellos con bajos impuestos como Florida o Texas. Pero no es la única baza sobre la mesa. La ley incluye otras deducciones igual de interesantes. Por ejemplo, quienes tengan más de 64 años podrán deducirse hasta $6.000 del impuesto federal sobre la renta. Y también hay premio para las automovilísticas americanas. Y es que quienes pidan un préstamo para comprarse un coche ensamblado en Estados Unidos y cobren menos de $100.000 podrán deducirse hasta $10.000 de los intereses del préstamo. Vamos, que aunque las propinas y las horas extra hayan copado muchos titulares, la chicha de todo esto está en las deducciones. Un golpe de efecto fiscal con el que Trump busca arrancar votos de cara a las midterms del año que viene. Hablamos de unas rebajas de impuestos que además tendrán un mayor impacto en las rentas más bajas, sobre todo a los que ingresen menos de $30.000 anuales. Ojo, esto es en lo que respecta a impuestos. Más tarde hablaremos de que en otros aspectos, como el Medicaid, serán los mayores perjudicados. Ahora bien, ¿y si os dijera que esto no significa que los que tienen menos renta van a ser los que más dinero se ahorren? Veréis, según la propia oficina presupuestaria del Congreso, al final serán los hogares más ricos los que ahorren más por la ley de Trump, sobre todo los que ingresen entre $200.000 y $500.000 anuales. Y claro, como os podéis imaginar, esto ha sido todo un foco de problemas, sobre todo con los demócratas. Ahora bien, si hablamos de problemas, hay algo que se lleva la palma y por goleada: la estabilidad fiscal del país. Y es que noticias como estas han plagado todos los diarios norteamericanos en estos días. El proyecto de ley republicano pone a la nación en un nuevo y más peligroso camino fiscal. Bien, tened en cuenta una cosa: Estados Unidos lleva ya décadas alejado del equilibrio fiscal y los datos son sencillamente espantosos. El año pasado, por ejemplo, el tío Sam cerró con un déficit de 1,8 billones de los hispanos de dólares. Y este mismo año la deuda del país ya asciende a 36 billones. Una auténtica locura que, según los expertos, no hará más que empeorar. Y si nada cambia, la deuda sobre el PIB podría superar el 180% para el año 2055. Y desde luego no es de extrañar que el pasado mayo Washington viera caer su calificación crediticia por primera vez en muchos años. Pero ¿sabéis una cosa? Con esta ley la situación podría volverse todavía peor. Las proyecciones económicas no engañan. Los recortes fiscales que incluye esta norma, básicamente una reedición de los que Trump ya impulsó en su primer mandato, acelerarán el desajuste presupuestario. Y
Todo, de nuevo, en un contexto en el que se estima la deuda podría casi duplicar el tamaño de la economía en apenas 30 años. De hecho, con esta rebaja de impuestos, los números son muy claros. En solo 10 años, el gobierno habrá acumulado como mínimo otros 3,3 billones de dólares adicionales de deuda. Y para que os hagáis una idea, eso equivale más o menos al doble del PIB de España o a toda la producción de la economía de Francia. Y claro, esto, como ya os imaginaréis, es algo más que un problema, porque al final Estados Unidos estaría enviando un mensaje peligroso al mundo. Nuestra economía está bajo tensión. Vamos, que deja a un país con las manos muy atadas ante cualquier imprevisto. Y eso no gusta nada a los inversores internacionales, ni a los acreedores. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de impago deja de ser una hipótesis y empieza a convertirse en una posibilidad real. Y a partir de ahí, el círculo vicioso es fácil de prever. Suben los tipos de interés, la economía se ralentiza y con menos crecimiento, el país tiene todavía más dificultades para pagar sus compromisos. De momento, Trump ha encontrado una forma de ganar algo de tiempo y seguir proyectando confianza de puertas para adentro. Y es que también ha comprado tiempo y margen con otro cambio incluido en su proyecto de ley, un incremento del techo de deuda anual, que pasará de 4 a 5 billones de dólares. Es decir, Estados Unidos podrá endeudarse hasta 5 billones cada año si hace falta. Pero claro, esto de aumentar el techo de deuda una y otra vez, ya lo hagan demócratas o republicanos, no es más que un parche, porque permitir endeudarse más no va a hacer más fácil que la deuda que está comprometida se pueda pagar. Más bien es al revés, es hacer más grande una bola de nieve que puede terminar destruyéndolo todo, pudiendo hasta generar una crisis de deuda global que sacuda al sector financiero de todo el mundo. Vamos, que puedes creernos cuando os decimos que esta ley y todo lo que le rodea, aunque sea una cosa en principio interna de Estados Unidos, puede afectarnos y mucho estés en el país que estés. Y claro, como toda deuda tarde o temprano se acaba pagando, solo hay dos caminos para hacerlo: o subiendo impuestos o recortando gastos. El problema es que los gastos que Trump planea recortar con su ley grande y bonita son precisamente los más delicados. Programas fundamentales para las clases más vulnerables. Hablamos, como no, del Medicaid y del programa de cupones alimenticios. No es que en Estados Unidos abunden precisamente los programas sociales, pero hay uno clave sobre todas las cosas. Y sí, efectivamente me estoy refiriendo al Medicaid y también a la ley de cuidados de salud a bajo precio. En el caso de Medicaid hablamos de un seguro básico de salud subvencionado y operado por aseguradoras privadas que da cobertura a más de 70 millones de personas en todo el país. Personas con bajos ingresos y sobre todo con enfermedades crónicas, ancianos o discapacitados. Y es que incluso el 10% de los veteranos de las Fuerzas Armadas dependen del Medicaid. Y aquí viene la parte polémica. Para intentar cuadrar las cuentas, Trump se ha propuesto recortar el gasto de Medicaid en nada menos que 930.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Y esto a pesar de que prometió no hacerlo. Vamos a amar y reconocer la seguridad social Medicare, Medicaid. No vamos a hacer nada con eso, salvo que si encontramos algún abuso o despilfarro, haremos algo, pero la gente no se verá afectada. Solo será más eficaz y mejor. En un instante vais a entender perfectamente por qué Trump prometía esto en su día. El caso es que según los defensores de esta medida, el programa, que se lleva unos 900.000 millones de dólares al año, ha crecido demasiado bajo Obama y Biden al añadir a adultos sin discapacidades que según ellos no merecen asistencia del gobierno. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo pretende hacer los recortes? Pues la respuesta es tan simple como dura: endureciendo las condiciones para poder acceder al programa. Por un lado, todo adulto sano con hijos mayores de 14 años tendrá que demostrar que trabaja como mínimo 80 horas al mes para poder entrar en el programa. Además, quienes quieran seguir disfrutando de la ayuda deberán renovar su elegibilidad cada 6 meses en vez de cada año como solía hacerse. Y por si fuera poco, los estados podrán cobrar a los inscritos en el programa hasta $35 por algunos servicios si sus ingresos se encuentran por encima de la línea de pobreza.
es decir, por encima de unos 15.600 dólares anuales. Pues bien, ¿y si os dijera que Trump podría estar asomándose a una trampa letal con este tema? Me explico. Aunque la mayoría de analistas no creen que las horas de trabajo sean un problema, porque la mayoría ya las cumplen, cuando hablamos de ingresos la cosa cambia un poco. Y esto tiene una lectura económica y otra política y electoral. En la económica tenemos cosas como los copagos o los nuevos plazos más estrictos para renovar la asistencia. Dos cosas que pueden dejar a familias en dificultades económicas que tengan personas enfermas en una situación todavía más vulnerable. De hecho, se estima que si estas medidas acaban ejecutándose, unos 12 de los alrededor de 70 millones de beneficiarios actuales podrían quedarse sin cobertura médica. Una auténtica barbaridad. Y aquí es donde llegamos a la lectura política, que ojo, es todo un arma de doble filo bastante curiosa. Fijaos en este gráfico. La distribución de la pobreza en Estados Unidos, lejos de ser equitativa entre razas, afecta especialmente a negros e hispanos. Y este segundo caso, el de los hispanos, es clave porque casi un 17% de ellos viven por debajo de la línea de la pobreza. ¿Y esto qué significa? Pues que hay muchos hispanos, muchos latinos que dependen de Medicaid para cubrir sus necesidades sanitarias. Es más, lo vais a ver vosotros mismos. Esto que estáis viendo es el porcentaje de usuarios de Medicaid por grupos raciales desde 2008 hasta 2023. Pues bien, los latinos son el segundo grupo más dependiente de Medicaid tras los blancos. En torno al 30% de ellos lo tienen. Y además cada vez son más porque la tendencia es creciente. Ahora bien, ¿por qué me estoy fijando en los latinos en concreto? Pues fijaos. Una de las principales razones por las que Donald Trump ganó las elecciones es que los latinos votaron por él en cantidades mucho mayores de lo previsto, a pesar de las afirmaciones de que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país. Una buena parte del éxito de Trump en las presidenciales tuvo que ver con el voto latino, y es que el apoyo al Trump 2.0 fue tremendo. En 2016, cuando ganó las elecciones por primera vez, el 28% de los hispanos votaron por él. 4 años después, cuando ganó Biden, lo hicieron 8 puntos más. Y en 2024, cuando volvió a ganar, lo apoyó el 48% de los votantes latinos. Es decir, 20 puntos más en solo 8 años. Es un fenómeno de cambio de voto que nunca antes había visto en tan poco tiempo y que ha sido clave para su victoria. Y de repente resulta que se corta el Medicaid para millones de latinos, lo cual puede por extensión afectar también a sus familias. Como estrategia política no parece la más acertada. De hecho, ya son muchas las voces que se van oyendo de latinos que votaron a Trump y que se sienten traicionados o arrepentidos, más de las que quizás el propio Trump crea. La aprobación de Trump entre los votantes latinos se desploma, según una nueva encuesta. La aprobación entre los latinos cayó del 43% al 39%. 4 puntos menos de aprobación entre los votantes latinos independientes de febrero a mayo. No está mal, ¿no? Estos ajustes, junto con otros cambios como el recorte en los cupones alimentarios y el fin de los subsidios a las energías verdes, es lo que Trump ha buscado para intentar equilibrar algo las finanzas junto a sus rebajas de impuestos. Pero, ¿sabéis una cosa? ¿Recordáis que os hemos dicho que la deuda podría crecer 3,3 billones de dólares en los próximos 10 años? Pues esa cifra no solo tenía en cuenta la reducción de los ingresos con la rebaja de impuestos, también tenía ya en cuenta estos recortes. Es decir, que incluso rebajando el gasto, la nueva ley de Trump está abocada a profundizar el grave problema fiscal del país. Pero claro, más allá de continuar quebrando las cuentas nacionales, Trump también está consiguiendo otra cosa: mostrarse frente a su país como un presidente imparable, que lleva a cabo todo lo que se propone sin que prácticamente nadie le rechiste. Ahora bien, ¿y si os dijera que la nueva Big Beautiful Bill no solo se centra en temas fiscales? Veréis, esta legislación a Trump también le ayudará a perseguir otros 2 grandes objetivos en los que llevaba tiempo detrás. Os lo contamos. La otra cara de la ley.
Si hay algo en lo que Trump ha centrado siempre su discurso y todas sus campañas electorales, eso ha sido la inmigración. En las últimas elecciones, sin ir más lejos, no se conformó con prometer un gran muro con México. No. Trump subió la apuesta y juró deportar a al menos 10 millones de inmigrantes ilegales del país. De momento, su cruzada contra los indocumentados ya nos ha dejado episodios tan esperpénticos como el de Los Ángeles. Y como era de esperar, la realidad es que hasta ahora los resultados de su campaña de deportación masiva han sido más bien decepcionantes. Sí, es cierto, hoy los centros del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, albergan a más inmigrantes indocumentados que nunca antes. Pero en realidad, las deportaciones mensuales han sido casi anecdóticas. Para que os hagáis una idea, entre febrero y abril, Estados Unidos deportó a algo más de 30.000 personas. Desde luego, a ese ritmo, los 10 millones prometidos le van a quedar muy lejos. Por eso el presidente ha aprovechado también la nueva ley para intentar dar un nuevo impulso a su promesa de campaña. Cómo el proyecto de ley de Trump complementará las deportaciones masivas al canalizar 170.000 millones de dólares al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Efectivamente, Trump tiene pensado financiar al ICE con al menos 100.000 millones. Un salto salvaje respecto a los alrededor de 8.000 millones que se destinaban hasta ahora. O dicho de otra forma, que el ICE se convertiría en una de las agencias más financiadas del país. Pero claro, ¿en qué se gastaría tantísimo dinero? Pues unos 4.000 millones se irían a contratar a miles de nuevos policías fronterizos y oficiales de aduanas. Pero esa es solo la parte anecdótica. La mayor parte de la financiación iría a parar a dos proyectos. El primero, como no, el muro con México, al que pretende destinar más de 46.000 millones. Vamos, que ya no lo va a pagar México como juraba y perjuraba hace tan solo unos pocos años. En fin, qué cosas hoy. Y luego lo segundo, destinar 45.000 millones para financiar la construcción y gestión de nuevos centros de detención de inmigrantes para poder tener recluidos a al menos 116.000 inmigrantes al mismo tiempo. Una verdadera barbaridad que, dicho sea de paso, necesitaría sí o sí si quiere que no fracasen sus promesas de deportaciones. Pero es que hay más. Más allá de la inmigración ilegal, Trump también ha dejado clara otra de sus prioridades. Quiere blindar defensivamente a los Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues con un proyecto que muchos han calificado como descabellado: la cúpula dorada. Seguro que alguno de vosotros ya habrá leído sobre ello, pero la cúpula dorada de Trump es conceptualmente un calco del proyecto de la cúpula de hierro israelí. Pues bien, el proyecto ya está en marcha. Trump le dio 3 meses al Pentágono, desde que pisó de nuevo la Casa Blanca, para que le presentaran un proyecto, y en mayo el mandatario se decidió por una opción de entre las 3 que le dieron. No fue la más barata, que apenas costaba unos 25.000 millones de dólares. Y no, tampoco fue la más cara de 500.000 millones. Trump se decidió por un sistema intermedio. Trump estima que la cúpula dorada costará 175.000 millones en 3 años. El caso es que con esta financiación muchos analistas militares dudan de que el sistema llegue a ser lo que Trump prometió. Es decir, un escudo capaz de cubrir todo el territorio, con satélites de alerta temprana en el espacio y baterías de misiles Patriot desplegadas en cada rincón del país. Un sistema listo para neutralizar cualquier amenaza aérea como las que enfrenta Israel casi a diario. Pero sea como sea, lo cierto es que el proyecto ya está en marcha. Y exacto, para pagarlo también entra de lleno la ley bonita de la que os estamos hablando. ¿Y cómo? Pues porque con ella se ponen sobre la mesa 25.000 millones de dólares a modo de gasto inicial. Este es el presupuesto que le aporta a este proyecto por ahora. Aunque por supuesto Trump no se ha quedado ahí, ya que estaba aprovechado para engordar la cartera de su secretario de defensa, Pete Hegseth. La ley incluye además una financiación adicional de 150.000 millones para su departamento. Todo con un objetivo en mente: alcanzar el billón hispano de dólares de presupuesto en defensa para el año 2026. Porque claro, los planes de Hegseth no se pagan solos. Entre otras cosas, el secretario quiere adquirir 16 nuevos buques de guerra, submarinos clase Virginia, clase Columbia, buques de vigilancia y también buques de desembarco para transportar marines. Un elemento clave si llega el momento de enfrentarse a una hipotética guerra, por ejemplo con China. Y claro, si a esto le añadimos también nuevas compras de F-35, la compra de un avión espacial
espacial X-37B de 1.000 millones y cada vez más satélites militares, tiene lógica que Trump quiera engrosar el presupuesto de defensa para poder pagarlo. En fin, esto es básicamente lo que se ha armado con la Big Beautiful Bill, una victoria presidencial incuestionable, el gran proyecto económico de Trump para este mandato, que se ha aprobado algo descafeinado, con presiones internas y externas y costándole la amistad con Elon Musk. Una ley que además supone todo un riesgo económico. Seguir tratando el déficit público como una broma y dar rienda suelta a la deuda pública nunca acaba bien. Y si no, que se lo digan a los argentinos. Pero bueno, el tiempo nos dirá cómo afectará esta ley a la economía estadounidense. Pero hasta ese momento, la pregunta, como siempre, es para todos vosotros. ¿Qué opináis de la nueva ley de Trump? ¿Creéis que implica inmolarse fiscalmente? Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a Visual Politics si es que aún no lo has hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.